Hola, hola familia, bendiciones, bienvenido a la Biblia en 52 semanas. Hoy estamos en el día 4 de la semana 5 y hoy estaremos leyendo Mateo 12 del capítulo 12, al capítulo 15. Así es que vamos a empezar con una oración. Padre, Espíritu Santo, te adoramos, Señor, te adoramos, aleluya, tú eres santo, mi Rey. Te pedimos en este momento que tú nos des sabiduría de tu palabra, por favor, Señor. Danos entendimiento de tu palabra, háblanos en este momento que estaremos meditando en ella, leyéndola, escuchándola. Te pedimos, Espíritu Santo, que estés acá. Ayúdanos a aplicar tu palabra, Señor, lo que vayamos a aprender en este día. Ayúdanos, Espíritu Santo, a honrarte, a glorificarte, a obedecer tu palabra, tus mandamientos y a compartirlos con otros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, familia. Bueno, vamos a comenzar en el capítulo 12. Recuerden que estamos leyendo en la traducción NBLA. Así es que empezamos. Versículo 1 se titula Jesús, Señor del día de reposo. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Versículo 2. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él contestó, versículo 3, sí, estaba verificando. Versículo 3, él les contestó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? Versículo 5, ¿o no han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el tiempo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Versículo 9 se titula Jesús sana al hombre de la mano seca. Pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos, y allí estaba un hombre que tenía una mano seca, y para poder acusar a Jesús le preguntaron: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les respondió: ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, ¿no echa la mano y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Versículo 3, entonces Jesús dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, hicieron planes contra él, para ver cómo lo podrían destruir. Versículo 15, Jesús, el siervo escogido. Pero Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí, y muchos lo siguieron, y los sanó a todos, y les advirtió que no revelaran quién era él, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. No contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia, y en su nombre las naciones pondrán su esperanza. Versículo 22, Jesús y Belcebú.
Entonces trajeron a Jesús un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Versículo 25. Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantiene en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Versículo 29. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. El que no está a favor mío está contra mí, y el que no recoge a mi lado desparrama. Versículo 31. Por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Versículo 32. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo ni en el venidero. Versículo 33. O hagan ustedes bueno el árbol y bueno su fruto, o hagan malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 35. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás juzgado, y por tus palabras serás condenado. Versículo 38. Se titula: Escribas y fariseos demandan señal. Entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Versículo 39. Pero él respondió: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Aleluya. Versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Santo Dios. Versículo 46. La madre y los hermanos de Jesús. Mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, su madre y sus hermanos estaban fuera, deseando hablar con él. Y alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Pero Jesús respondió al que le informó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo: miren, aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Capítulo 13. Se titula Parábolas sobre el reino. Versículo 1. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se
congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Versículo 3, parábola del sembrador. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de la tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Versículo 7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en la tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otras 60 y otras a 30. Versículo 9, el que tiene oídos, que oiga. Seguimos, versículo 10, propósito de las parábolas. Este pedacito sí va a ser muy interesante, porque como vamos a ver muchas parábolas, prestemos atención aquí. Propósito de las parábolas, versículo 10. Y acercándose los discípulos dijeron a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Versículo 14, y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán. Sí. Versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y han cerrado sus ojos. De otro modo verían con los ojos, oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Versículo 16. Estaba moviendo el micrófono ahora para que se oiga mejor. Versículo 16, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen, porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Versículo 18, explicación de las parábolas del sembrador. Ustedes pues escuchan las parábolas del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales. Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la preocupación, enseguida se aparta de ella. Versículo 22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Wow. Versículo 23, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra, la entiende, este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Vamos a subrayar ese versículo porque ese es el que nosotros queremos ser. El 23, el versículo 23, eso es lo que nosotros queremos. Me encanta esta aplicación de la parábola. Parábola del trigo y la cizaña. Versículo 24, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo granos, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña?
Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al coger la cizaña arranquemos el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha diré a los segadores, a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Hay tanto que aprender de ahí. Parábola del grano de mostaza, versículo 31. Otra parábola les contó Jesús: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Versículo 33, parábola de la levadura. Yo no sé cuánto tiempo no se tomaría nada más estudiando una sola parábola, porque es que todo como que es hecho, como que te golpea, como que Versículo 33. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escogió en 3 medidas, 39 litros, de harina hasta que todo quedó fermentado. Versículo 34. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábolas, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Wow. Versículo 33, explicación de las parábolas del trigo y la cizaña. Ay, no, tomemos nota porque es que yo me emociono. Versículo 36. Entonces Jesús dijo a la multitud, y entró en la casa. Y se acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña. Yo me imagino todos los discípulos ahí escuchando cuando Jesús dice las parábolas, y yo como que no entendí. Explícame. Seguimos. Y se acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. Versículo 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Acá en mi Biblia esta frase en el versículo 43 dice: los justos resplandecerán como el sol. Está todo en mayúscula. Me encanta. Versículo 43, parábolas del tesoro escondido y la perla de gran valor. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Wow. Versículo 47, parábolas de la red barredera. Dije eso bien, parábola de la red barredera. En el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en las canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo.
Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno del fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. No. Yo no sé que cada parábola está más buena que la otra y la otra está buena. Yo quisiera pararme, Dios mío. Parábola del dueño de casa. Versículo 51. ¿Han entendido ustedes todas estas cosas? Sí, le dijeron. Y él les diría, no, explícame otra vez. Le dijeron ellos, versículo 52. Entonces Jesús les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Versículo 53, Jesús enseña en Nazaret. Sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí y llegando a su pueblo, les enseñaba en sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo este tal sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Versículo 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Dios mío. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Wow. Lo que me deja este versículo, lo que causa nuestra incredulidad, necesitamos tener mucho cuidado. Capítulo 14, muerte de Juan el Bautista. Ay, este capítulo es tan fuerte para mí. Yo amo a Juan, yo amo a todo el mundo en la Biblia. Muerte de Juan el Bautista, versículo 1. Por aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes, este es Juan el Bautista, él ha resucitado de entre los muertos y por eso es que poderes milagrosos actúan en él, porque antes Herodes había prendido a Juan y lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo porque consideraba a Juan como un profeta. Consideraban a Juan como un profeta. Versículo 6. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de su juramento y de sus invitados, ordenó que se le diera. Muy fuerte este versículo. Muy fuerte. Versículo 10. Y mandó descapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Versículo 13. Alimentación de los 5,000. Al oír esto, Jesús se fue de allí en una barca, solo, a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Wow, nosotros acá la Biblia no menciona nada de eso, pero no sabemos lo que estaba pasando Jesús, cómo él se estaba sintiendo, porque recordemos que Juan era su primo. Entonces le acababan de informar cómo él había muerto, lo que había sucedido, y vemos que Jesús se aparta, me imagino que para orar al Señor, para tener un poco de tiempo de intimidad con el Señor, ya que todo el mundo lo estaba persiguiendo, y en vez de decir, no, necesito tiempo para mí, como muchos de nosotros haríamos, necesito tiempo para mí, necesito, no sé, o necesito orar, necesito un tiempo a solas, necesito, no sé, como llorar, y porque se acaba de morir alguien a quien quiero, necesito llorar, necesito estar sola. Él no hizo eso. Él no hizo eso. Dice la Biblia que él sintió compasión. Él sintió compasión cuando él vio esta multitud que estaban buscándolo a él. Él sintió compasión. Wow.
Recordemos que Jesús estaba en carne y hueso, así como lo estamos nosotros ahora. Todo poder, todo milagro que Jesús hacía era por el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, el cual tú y yo tenemos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por eso antes leímos que el único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si recuerdan que lo leímos en el capítulo pasado. Por eso es que no podemos hablar, no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. Y es tan triste ver cómo algunas religiones hasta ni creen que el Espíritu Santo es real. Wow. Y acá vemos que todo lo que Jesús hizo fue en carne y hueso a través del Espíritu Santo. Todo milagro fue a través del Espíritu Santo. Ay, no. Seguimos. ¿Dónde me quedé antes de interrumpir? Versículo 14. Cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Versículo 15. Al atardecer se acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora ya está avanzada. Despide pues las multitudes para que vayan a las aldeas y compren alimentos. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad de que se vayan, denle ustedes de comer. Me encanta. Versículo 17. Entonces ellos dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Traigan acá los panes y los peces, les dijo. Versículo 19. Y ordenando a la muchedumbre que se sentaran sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo los alimentos. Después partió los panes y se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Todos comieron y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Imagínense, eso es sin contar las mujeres y los niños. Y sabemos que en estos tiempos, incluso hasta el día de hoy, el tener multitudes de niños, eso es señal de bendición para ellos. Si se acuerdan, desde el Génesis hasta el día de hoy, los judíos tienen ese pensamiento, ¿verdad? Esa creencia, porque es su cultura. Entonces imagínense que en una sola familia había mucho más de 10 niños. No. Versículo 22. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él en otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la 4ª vigilia de la noche, entre las 3 a las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Versículo 28. Y Pedro les respondió: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús, así de simple. Ven Pedro. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí quiero resaltar que aquí donde Pedro grita, que dice: Señor, sálvame, esta es la oración más corta en la Biblia. Así es que si tú has tenido una oración: Señor, ayúdame, tú has tenido un grito de auxilio, de desesperación, Señor, el Señor te escucha. Eso es hermoso, es hermoso. Versículo 32. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: en verdad eres el Hijo de Dios. Versículo 34. Terminada la travesía, bajaron a tierra en Genesaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella región de alrededor, y trajeron todos los que tenían algún mal y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados.
Me recuerda esa alabanza que se llama así: si tan solo tocara su manto, el borde de su manto. Y esto de una vez nos lleva a la historia que lo vamos a ver más adelante, de la mujer de flujo de sangre, que le tocó el borde del manto. Y si recuerdan, esto conecta cuando el Señor llamó a Aarón en el Éxodo y lo puso como sacerdote, y hablaba como cuando él fue ungido, cuando Moisés le arrojó el aceite de la unción por encima de su cabeza, y dice que bajaba el aceite de su cabeza, desde su cabeza a la barba, y de la barba se rociaba sobre todo el cuerpo de Aarón hasta bajar al borde de sus mantos. Y eso tiene una enseñanza tan profunda, porque es la unción del Padre, la unción del Señor que va bajando sobre, ay Dios mío, qué fuerte, sobre el sumo sacerdote acá, que es Jesús. Y mira cómo ellos dicen: si tan solo tocaran el borde de su manto, el borde de su manto, ellos serían curados. Y es que el manto tiene tanta enseñanza. Ay, no. Díganme si este es un tema que les interesa. Me encantaría solamente en esto hacer un estudio bíblico. Me encantaría. Así es que díganme si es algo que también a ustedes les interesa y podemos hacer un video aparte, porque esto es tan hermoso y es como ver cómo esta unción del Señor, cómo baja desde la cabeza hasta la barba, hasta el borde. Esto quiere decir que esto no cubre a todos. La unción del Señor nos cubre a todos. Su misericordia es para todos. No, qué hermoso. Seguimos capítulo 15 y con este terminamos. Discusión con algunos escribas y fariseos. Versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Recordemos que los escribas y fariseos son dos grupos diferentes, bien religiosos, y no hay mucha diferencia algunas entre ellos dos. Por ejemplo, los escribas eran expertos en la ley de Moisés. ¿Recuerdan? Todo lo que leímos, y vamos a ver muchas más. Esto le llaman la Torá, ¿verdad? Le llaman la Torá a los primeros 5 libros de Moisés, así se le llama, la Torá. Y su función principal era copiar, estudiar y enseñar las escrituras, y también interpretarla para aplicar al pueblo, ¿verdad? Para aplicar al pueblo. Algunos también actuaban como jueces o consejeros legales. Esto eran los escribas. Ahora, los fariseos eran un grupo religioso muy estricto que buscaba cumplir la ley de pie a pa, como decimos nosotros, al pie de la letra, incluyendo muchas tradiciones orales añadidas que ellos añadieron. O sea, que no fue ni de Moisés, ellos la añadieron. Eran muy respetados por su aparente devoción, pero Jesús lo confrontó por su hipocresía, y eso lo vamos a ver acá ahora, ya que muchas veces se enfocaban en lo exterior y no en el corazón. Entonces ambos grupos eran influyentes, pero muchas veces se opinaban a Jesús porque él desafiaba sus tradiciones humanas y enseñaba con autoridad y verdad. Entonces estos dos grupos lo vamos a ver mencionar mucho. Ténganlo pendiente, escríbanlo en la definición, sus diferencias en algún lado, porque lo vamos a ver mencionar mucho, y vamos a ver que ellos son los que crucifican a Jesús. Entonces son estos grupos judíos, diferentes tipos de grupos, ¿verdad? Entonces ahora, sabiendo esto, continuamos. ¿Dónde me quedé? Ok. Versículo 2 seguía: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Jesús les preguntó, versículo 3: ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o su madre, que muera. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios, todo lo mío con que pudieras ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Wow. Acá, que ya que voy leyendo eso, me trae a la memoria, porque ahora mismo con mi grupo de estudio estamos estudiando
un estudio que se llama Creciendo en mi relación con Dios, y el primer tema de esta semana estamos estudiando desde jueves a jueves porque los jueves tenemos reunión. El tema de esta semana se llamaba Conociendo a Dios, y una de las preguntas era: ¿es posible? Sí, es posible ser religioso sin tener una relación con Dios, y esto era basado en el libro de Hechos, y sí lo es, porque aquí estamos viendo que ellos son muy religiosos, mas no tienen una relación con el Padre. Ellos quieren aparentar esto delante de otros y poner un yugo de más sobre otras personas, que más adelante lo vamos a ver, que Jesús sigue mencionando en los evangelios, que síganme a mí, mi yugo es fácil y ligera es mi carga, porque el yugo que le están poniendo a estas personas, estos religiosos, estos fariseos, estos escribas, a las personas, es demasiado pesado. Tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, no había libertad, tenías que hacerlo así como ellos decían. Entonces el yugo era muy pesado, y me recordó a esa pregunta que teníamos: ¿es posible ser religioso sin tener una relación con Dios? Y sí lo es, ellos no tenían una relación con el Señor, y tenemos que tener mucho cuidado con ellos, porque a quien queremos agradar, a quien queremos seguir es al Señor. Entonces tener una religión o ser religioso significa que yo practico en mi fe hacia el Señor, ¿verdad? Entonces necesitamos tener una relación con el Señor. No ser religioso solamente para que otros nos vean, o así como los fariseos, simplemente por parecer cultos delante de los demás y que somos perfectos. No, nuestra relación es con el Señor. Continuamos, porque si me voy por ahí. Si se quieren unir a nuestro estudio, escríbanme, comenten. Es de 8 semanas. Esta es la semana 1. Estamos iniciando abril con este estudio. Así es que escríbanme si se quieren unir. Continuamos. Lo que contamina al hombre. Versículo 10. Llamando junto a él a la multitud, Jesús les dijo: oigan y entiendan, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él contestó: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro, ambos caerán en el hoyo. Versículo 15. Entonces Pedro dijo a Jesús: explícanos la parábola. No. Jesús les dijo: ¿también están ustedes aún faltos de entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contaminan al hombre. Fuerte. Gracias Pedro por preguntar. Versículo 21. Jesús sana a la hija de una cananea. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Versículo 23. Pero él no le contestó nada, y acercándose a sus discípulos les rogaban: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y Jesús respondió: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Y él les respondió: ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos? Ella respondió: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús les dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Quiero aclarar acá en este suceso que Jesús sana a la hija de la cananea por la razón por la que él está diciendo que él vino a salvar a los que están perdidos de la casa de Israel. Recuerdan Israel, el pueblo escogido del Señor. Él está diciendo que él vino para salvarlo a ellos, no a nadie más, ¿verdad? Pero quiero explicar esto, porque él aquí le está llamando a ella perrilla, que sería en español, en traducción de varón a hembra, pero él no le está ofendiendo, ¿ok? Entonces,
quiero explicar esto un poquito para que no se malentienda, malinterprete. Recordemos que Jesús utilizaba todo para enseñarle a sus discípulos, al pueblo que lo seguía, ¿verdad? Y todo lo de él era con hechos, ¿verdad? Entonces esta no fue la excepción. Aquí él lo que quiere mostrar es que el reino del Señor estaba abierto también para los gentiles, y los gentiles son todos los que no son judíos, o sea, tú y yo. Entonces, si vamos por parte, acá desde el versículo 21 al 28 vemos que es una historia de una cananea, o sea, no judía, no era judía, que ella está clamando a Jesús, y ella clama a Jesús y le dice: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Y al principio Jesús guarda silencio y sus discípulos quieren que la despida, ¿verdad? O sea, atiéndela para que deje de estar gritando, para que deje de estar detrás de nosotros. Jesús le dice que fue enviado primero a las ovejas perdidas de Israel y que no está bien dar pan a los hijos, a los perrillos. Dar el pan de los hijos a los perrillos, que es una forma de decir que la misión inicial era para los judíos, no que no iba para los gentiles, sino que primeramente era para los judíos, ¿ok? Entonces la mujer responde con humildad y con mucha fe y le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, ¿verdad? Entonces Jesús se asombra de su fe y sana a su hija en ese momento. Entonces, de acá de lo que leímos, esa historia muestra que la fe verdadera trasciende culturas y barreras, y que la humildad y la perseverancia en la fe toca el corazón de Dios. Dios no tiene favorito. Dios no tiene favorito. Al Señor lo que lo mueve es la fe que tú y yo tengamos. Eso es lo que mueve al Señor. Entonces, él ve la fe de esta mujer aquí y tocó el corazón de Dios. Y Jesús usa este momento, como les dije hace un ratito, para mostrar que el reino de Dios también está abierto para los gentiles, o sea, para los no judíos. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Él en ningún momento le estaba faltando al respeto, porque eso es lo que muchas personas sacan de contexto y no es así. Por eso es muy importante saber la Biblia, leer los libros completos, saber qué estaba pasando antes. Y ya como nosotros hemos estado leyendo, vemos que Jesús toma cada oportunidad para tomarlo como una enseñanza, ¿verdad? Y para glorificar al Señor y para su plan de salvación, ¿verdad? Así es que es muy importante que tengamos esto en mente. Ahora sí que podemos continuar. Versículo 29, Jesús sana a muchos junto al mar de Galilea. Pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Versículo 32, alimentación de los 4,000. Recuerdan que primero leímos sobre los 5,000, ahora 4,000. Entonces Jesús, llamando junto a él a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están aquí y no tienen que comer. ¡Wow! 3 días. Esta multitud estaba 3 días con Jesús. No se quejó de hambre. No. ¿Qué tanto nos deja esto por aprender? Y no quiero despedirlos sin comer, no sea que fallezcan en el camino. No, mira, aquí estamos hablando de comida física, pero yo lo llevo a lo espiritual. El Señor no nos deja con hambre. Cuando nosotros buscamos del Señor, cuando pasamos tiempo con el Señor, ay no, qué fuerte. Él no nos deja con hambre. Él nos da hasta saciar, para que nosotros no desmayemos en el camino, para que mantengamos nuestra fe viva, para que mantengamos nuestra fe fuerte. ¿Alguien me está escuchando? No. Versículo 33. Y los discípulos le dijeron: ¿dónde podríamos conseguir en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? O sea, ustedes acaban de pasar por un milagro de 5,000. Pero no los vamos a culpar, ¿ok? Porque tampoco sabemos el orden cronológico, no sabemos qué pasó, ¿ok? Versículo 34. ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron: 7 y unos pocos pececillos. Versículo 35. Él mandó a la multitud que se sentaran en el suelo, tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias, los partió y empezó a darlos a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Versículo 37. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas.
Los que comieron fueron 4,000 hombres. Otra vez vamos, sin contar las mujeres y los niños. Versículo 39, después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y se fue a la región de Magadán. Otra vez vamos con el número, porque es que 4,000 hombres, y dice sin contar a las mujeres de los niños, y ya tocamos el punto de los niños, que esta gente es una bendición, ¿verdad? Tener muchos hijos para ellos culturalmente, pero también si vamos al punto de las mujeres, y recordamos, ellos muchas veces, muchos casos se casaban con más de una mujer, y también tomaban a la sierva de sus mujeres, ¿verdad? Como esposas, y recordemos que Jesús está viviendo bajo la ley, porque él aún vive bajo todas esas leyes que dejó Moisés. Él vive aún bajo la ley. Todo esto está pasando bajo la ley. O sea que pudo haber sido que aún tuvieran más de una mujer, muchos de ellos. Imagínense a cuántas personas en sí él alimentó. Y dice que aparte sobró, porque está diciendo que aquí sobraron 7 canastas. No, qué fuerte. Bueno, familia, con esto terminamos la lectura de hoy, día 4 de la semana 5, así es que bendiciones, familia. Nos vemos mañana con Mateo 16 al 19. Bendiciones. ¿Sabes que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? Antes de terminar, quiero invitarte a recibir el regalo más hermoso que Dios nos ofrece, la salvación por gracia, a través de la fe en Jesús. No importa quién seas o qué hayas hecho, su amor y perdón están disponibles para ti hoy. Si tú quieres recibir este regalo que Dios tiene para ti, repite esta oración conmigo, de todo corazón y en voz alta. Señor Jesús, entra en mi corazón para ser mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que tú regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, una hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo, he nacido de nuevo y he sido perdonado y voy en camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón. Aleluya. Como ministro del Evangelio de Jesucristo, te digo que hoy todos tus pecados han sido perdonados. Si cometes algún pecado, ve corriendo hacia Dios y no te alejes de Él. Él te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Si hiciste esta oración, quiero orar por ti. Te invito a que llenes un formulario. Acá debajo de mi video podrás encontrarlo. Y ahí podrás poner también si tienes alguna petición por la que quisieras que nos mantuviéramos orando por ti. También comenta en los comentarios si hiciste esta oración de fe. Bienvenido a la familia y que el Señor te bendiga.